Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Vamos a orar para pedir la guía de Dios, la presencia del Espíritu Santo, su enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos ponernos en tus manos esta noche. En primer lugar, queremos pedir perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados y cualquier ofensa que hayamos hecho contra ti o contra nuestros hermanos o contra cualquiera de nuestros prójimos. Límpianos de toda maldad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu dirección, el consejo, la luz de Dios para entender tu palabra, la unción de tu Santo Espíritu para que la palabra sea viva para todo aquel que la escuche. Espíritu Santo, es tu turno. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos con la enseñanza hoy. Amén. Bien, hoy estamos viendo la continuación de la parte 6. La parte 6 le llamamos nosotros la lucha. La parte 6 tiene 2 capítulos, o yo le puse 2 capítulos, el capítulo 7 y el 8. La semana pasada vimos el 7 y hoy continuamos con la lucha. ¿Sí estamos? Hoy continuamos con la lucha, que sigue siendo la parte 6 del programa que hicimos al principio, de la dosificación que hicimos del estudio romano, la parte 6. Aunque ahí vamos varias clases más de las 6. Hoy vamos a ver el capítulo 8. ¿Y por qué le llamo la lucha? ¿Por qué le llamé a estos 2 capítulos la lucha? Porque se nos habla de que en la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, todos los creyentes en Cristo, empezamos a experimentar eso que se llama lucha. Andábamos en el pecado, vivíamos en pecado, practicábamos el pecado como una forma de vida. Viene el Evangelio, el Señor Jesucristo nos llama para salir de esa forma de vivir a una nueva vida, en la cual lo normal no es practicar el pecado. ¿Se entiende eso? Allá lo normal es, todos pecando de todas las formas. Y no se olvide que cuando yo hablo de pecado, no estoy hablando de un tipo de pecado, estoy hablando de todos los pecados, es una lista grande. Desde la soberbia, la avaricia, la codicia, la lujuria, la mentira, el engaño, el chisme, las malas intenciones, todo lo que ofende a Dios y afecta a nuestros prójimos. Dios llamó pecado cualquier cosa que tú hagas que lastime a tu prójimo o que ofenda a Dios directamente es pecado, lo que sea. La forma de vivir antes de Cristo es una vida donde se practica el pecado y no da vergüenza porque pues todos lo hacen. Y en estos tiempos está peor la moral. Le llaman a las perversiones, le llaman preferencia. Un pervertido dice, no, es que es mi preferencia. Pero Dios nos llamó a que dejemos esa vida de practicar, de vivir en el pecado constantemente, de mentir, de engañar, de sobornar, de lujuria, de robo, de maldición, de odio, dejar eso a vivir una vida nueva. Sin embargo, ¿por qué es la lucha? Porque seguimos en un cuerpo que peca. Aunque no practicamos, ¿sí entiende la diferencia entre practicar el pecado y pecar? ¿Sí se entiende? Todos pecamos, todos. De hecho, la Biblia dice que hay pecados que ni nos damos cuenta. Tú pudieras decir algún día, hoy no pequé. Mentira. Sí pequé. Es más, ya pecaste por haber dicho que no pecaste. Mentiste. La Biblia nos enseña que el cuerpo nuestro, y lo vamos a leer ahorita, de hecho, de eso trata el capítulo 8. Bueno, el 7, ahorita. Nos está diciendo
que la naturaleza de nuestra carne es el pecado, es pecar, es lo natural. Les puse el ejemplo de la alacrán, ¿se acuerdan? La alacrán y la rana. ¿Por qué me picaste? Tú me dijiste que no ibas a pecar. Dice, pues yo no quería pecarte, pero es mi naturaleza, así que te piqué. ¿Sí? Pero Cristo Jesús, al llamarnos a la gracia, y la gracia es la obra que Jesús hizo para perdonarnos, limpiarnos, redimirnos, darnos una herencia. Todo lo que vimos cuando hicimos la lista de las ventajas de la salvación. Entre las cosas que Jesús hizo y que recibimos solo en la gracia de Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Y Él, el Espíritu Santo en cada creyente, hace una diferencia absoluta, total. Así que por un lado tenemos un cuerpo que tiende al pecado, pero tenemos dígalo, el Espíritu Santo que nos mueve a no hacer el pecado y agradar a Dios. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, estaríamos como los antiguos, como los judíos, pues queriendo cumplir con la ley, pero no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces, el capítulo 7 de Romanos nos habla de un hombre que siempre está derrotado. Quiero, pero no puedo. Lo que quiero hacer, pues no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Y ahí estoy. Y luego termina Pablo diciendo, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? A esa tendencia natural del ser humano, de la tendencia al pecado, le llama naturaleza pecaminosa. Pero a la presencia del Espíritu Santo, que el capítulo 8 nos habla de eso, es el Espíritu Santo el que debe guiar nuestra vida, y lo dice claramente, lo vamos a leer ahorita en Romanos 8. El tener en nosotros ese maravilloso Espíritu de Dios nos hace participar de otra naturaleza, la naturaleza divina. Así que nosotros hay ¿cuántas naturalezas? 2. ¿Cuáles son? La pecaminosa y la naturaleza del Espíritu, la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina viene por el Espíritu. ¿Por qué? Ahí le va, para que mejor me entienda. ¿Te gozas tú cuando adoras a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo hacías antes? No, es la naturaleza divina que está en ti, que hace que quieras adorar y te gozas y hasta lloras delante de Dios. Cuando oras, ¿te gozas en la oración? ¿No te ha pasado que dices tú, ay, me siento mal, necesito orar? No es la carne la que dice necesito orar. ¿Quién es el que te mueve a que tú digas necesito orar? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Es la naturaleza que estamos teniendo. Dios de repente viene una persona muy necesitada y dice, déme para comer. Y tú, tenga 100 pesos, tenga 50 pesos, véngase, yo lo invito a comer. Y le pagas la comida. Y lo haces con alegría, con gozo, ayudar. ¿Es eso natural? ¿No dice la gente que no tiene esa naturaleza, que dice, no le des porque lo vas a hacer mañoso? No le des porque lo quiere para tomar. No le des porque... O sea, el tacaño siempre tiene un montón de teorías, argumentos, ¿para qué? Para no dar. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo ve la necesidad y ¿qué hace? Ayuda. Dice la Escritura, el justo tiene misericordia y da. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo no le duele pecar. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no le duele pecar. Peca y se divierte y anda bien contento, aunque después tenga que andar con la cruda. Pero el que tiene a Cristo y el Espíritu Santo, si falla, ¿cómo se siente?
Mal, qué vergüenza, qué mal me siento, Dios. Pero, porque, ¿qué es lo que hace que se sienta mal? Si yo me sentía muy bien, me decía un amigo mío, cuando estábamos recién convertidos, hace muchos años, recién convertidos, me decía, no hombre, si yo andaba bien a gusto en el pecado, y ahora peco y soy el hombre más miserable del mundo. Claro, ¿por qué? Porque ahora tiene otra naturaleza, la de Dios. La naturaleza de Dios tiende a agradar a Dios. Y la naturaleza de la carne tiende a agradar a la carne, al pecado. Pero eso no se va a acabar. Dice la Biblia, y te lo vamos a leer. Me estoy adelantando para que cuando lo leamos lo entienda. Y a lo mejor esto va a ser más fácil. Que Dios condenó al pecado en la carne. Así que mi carne tiende al pecado. Pero según el Espíritu de Dios, me deleito en Dios. Son las dos naturalezas. Mi carne me tira al pecado y el Espíritu Santo me mueve a la santidad, a agradar a Dios, a bendecir a Dios, a adorar a Dios, a servir a mi prójimo, a servir a Cristo. Esa es la naturaleza que Dios puso en mi corazón cuando recibe a Cristo en mi corazón. Es una realidad. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, lo recibe de verdad, el Espíritu Santo entra en su vida y empieza la persona empieza a sentirse diferente. Así que ahí está. Por un lado, mi carne tiende para acá, a la izquierda, y mi espíritu tiende a la derecha. Y ahí estoy, queriendo agradar a Dios, y el pecado me lleva para acá. Ahora, ¿qué es lo que dice Romanos 8? Romanos 8 dice, si eres hijo de Dios, debes ser guiado por el Espíritu de Dios, debes ser movido por el Espíritu de Dios, debes obedecer al Espíritu de Dios, debes vivir como el Espíritu de Dios te lo ordena y te guía y te mueve, no según la carne. Romanos 8 nos está diciendo, si quieres vivir como un cristiano de éxito, no miserable, miserable es Romanos 7, de éxito es Romanos 8. ¿Quieres vivir como un cristiano victorioso? Tienes que estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esa guía del Espíritu Santo viene cuando las personas alimentan el Espíritu. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu? Tu espíritu. Déjeme explicar, por la gente nueva. Nosotros como seres humanos tenemos un espíritu, el espíritu humano. Mi espíritu. Cuando recibo el Espíritu Santo, mi espíritu vive y entra en contacto con Dios. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que la gente sin Cristo está muerta, porque su espíritu está desconectado del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu viene a tu vida, se conecta y tienes una relación con Dios. Ahora, tu espíritu se alimenta ¿de qué? Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la oración. Por eso dice Dios, no te apartes de mi palabra, ni a izquierda ni a derecha, medita en ella todos los días, de día y de noche, porque será alimento a tu alma, será alimento. Tienes que estar en la palabra y tienes que orar. Cuando un creyente está diariamente, fíjese, diariamente leyendo la palabra y orando, ¿qué está haciendo? Alimentando su espíritu. Y entonces, aunque vengan tentaciones, tiene control, dominio propio, porque tiene quien le fortalece adentro. Si ese cristiano no ora todos los días y no lee la palabra todos los días,
pero ve las novelas de Simplemente María todos los días y las novelas que de Televisa todos los días, ¿de qué se está alimentando? De la carne. Y al rato va a andar, ay, me siento tan mal, ay Dios, pues claro. Y se pelea con todos y andan chismes por acá y va con las vecinas. ¿Y qué te dijeron? No, hombre, ¿cómo? ¿Qué está alimentando? La carne no es solamente, es tu persona, es tu alma, tus emociones, tu voluntad. Hoy es un chisme. ¿A qué no sabes con quién ve a tu marido? ¿Qué siente la mujer? Se le paran los pelos y, claro, le están inyectando veneno a tu alma y te enojas y dudas y vienen celos. Todos esos son frutos de la carne que está siendo alimentada por amigas, por amigos, por la televisión, por el cine, por libros, por revistas. Te están inyectando veneno y tú eres movido al pecado, a pelearte, a levantar falsos testimonios. Te cuentan una mentira, un chisme y tú le pegas medio kilómetro más. Ahí va. ¿Sí me estoy explicando? Para que no piense que el pecado nomás es el sexo. Algunos dicen, cuando decimos pecado, dicen sexo. No, no, no. La lista es muy larga. ¿Sabe usted cuál es el pecado que Dios más aborrece? Bueno, esa blasfemia, ese es el único pecado imperdonable. No lo quería mencionar porque luego van a decir, a ver, explíqueme eso y me voy a salir del tema. La soberbia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. El primer pecado que Dios aborrece es el orgullo. Y luego sigue la lista. Ok. Así que, mientras estemos vivos en esta vida, en este cuerpo, vamos a tener una lucha. ¿Y quiénes tenemos la lucha? Los que tenemos la vida nueva en Cristo. El que no ha nacido de nuevo, el que no tiene la vida en Cristo, no lucha, él anda, se lo lleva el viento. Es como las hojas que se le lleva el viento. ¿Para dónde va la gente? Para allá va Vicente. ¿Sí me entiende? Pero los que somos de Cristo tenemos una lucha. Y nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a obedecer. ¿A la naturaleza pecaminosa o a la naturaleza divina, al Espíritu Santo? ¿A quién le vamos a obedecer? Y según lo que tú decidas hacer, esa va a ser la clase de vida que vas a llevar. Ahora, si yo sigo, si yo obedezco a mi carne, voy a tener consecuencias. De eso habla Romanos 8. Pero si sigo y vivo obedeciendo conforme el Espíritu Santo lo manda, voy a tener consecuencias. ¿Cómo serán las consecuencias si yo obedezco al Señor? Vida, paz, gozo. Si sigo lo de la carne, vergüenza, muerte, decepción, tristeza, frustración. Gálatas, que también le escribió el apóstol Pablo, es muy claro y dice, ustedes tienen que escoger, no pueden vivir, hacer lo que les da la gana. Deben estar todos los creyentes sujetos al Espíritu Santo. Y el que está sujeto al Espíritu Santo tiene estas características: gozo, paz, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, templanza. Y viene toda la lista. ¿Sí? Romanos 8 usa palabras claves como andar. Andar en la carne o andar en el espíritu. ¿Qué entiendes por andar? Vivir, caminar. Cuando dice andemos en la carne, es que si vivimos
siguiendo los deseos de la carne. O andar conforme al Espíritu, andamos, vivimos, andar o vivir es lo mismo. Sí. Vamos a empezar a leer Romanos 8. ¿Alguno lo tiene? Yo creo que está proyectado allá. Lo van a proyectar. Yo voy a tratar de leer aquí. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay. Fíjese qué bonito comienza. ¿Qué dice? No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, no andan viviendo o obedeciendo a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usa la palabra Espíritu con mayúscula porque se refiere al Espíritu de Dios. Si estuviera hablando del Espíritu del hombre, sería con minúscula. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos o que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, otra vez, porque hay gente que no vino en las clases pasadas. Cuando se habla de la ley, está hablando de la ley de Moisés. Acuérdense de que la ley de Moisés fue dada para mostrarnos nuestro pecado y la gente trató de alcanzar la justicia obedeciendo la ley. Dice, se le acerca un hombre y le dice al Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice: ¿conoces los mandamientos? Dijo: sí, pues haz eso y vivirás. Obedece los mandamientos, todos. No, dice: no, yo los he guardado todos de mi juventud. Como que no entendía lo que es guardar la ley. Él creía que sí. Ok. Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da a los pobres. Sígueme. Si quieres ser perfecto, porque al reino de los cielos, a la gloria de Dios, a la casa del Padre, solo van a entrar los perfectos. ¿Y qué encontró el pueblo? Que la ley está muy bonita, muy buena, pero no podían cumplirla. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Es lo que dice aquí, lo que acabamos de leer ahorita. La ley, pues por la debilidad mía, no por la ley, no porque la ley es mala, no, porque yo soy débil y no puedo cumplir. Y como no puedo cumplir la ley, pues nunca voy a alcanzar la salvación. Por eso, todo esto ya lo vimos en el pasado. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, para darnos la justicia por gracia. La justicia que se necesita para entrar allá. Es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos. Y nos salvó por gracia. No por obras de la ley, no. Nos salvó por la gracia. ¿Sí? Entonces, como la salvación no depende de mí, sino depende de algo que Dios ya hizo. Por eso dice: ahora pues, ¿qué cosa? ¿Qué dice? No hay condenación. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es no andar siguiendo la carne, sino viviendo según el Espíritu Santo. ¿Estamos? Es lo que dice aquí, en pocas palabras. Sigo leyendo. 5. Porque los que son de la carne, fíjense, las características importantes. Los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Déjenme explicar esto. El que está dominado por su carne
está pensando en eso. Un creyente dice, yo creo en Cristo Jesús, pero se la pasa pensando en dinero y hacer dinero y no duerme por andar en eso, o se la pasa pensando en lujuria y tiene su casa preparada para la lujuria, o anda en chismes y peleándose con todos, o roba esa gente de tránsito y a todos les quita dinero, o es aduanal y le sigue robando y dice, soy de Cristo. Su mente solo está pensando ¿en qué? En las cosas de la carne. Odio, rencor, avaricia, codicia. Pero los que son del Espíritu, o los que andan conforme al Espíritu, no están pensando en eso, están pensando en, ¿cuándo va a ser el estudio bíblico? Yo quiero estar ahí. ¿Cómo? Esa palabra, déjame oír unos cantos que tengo aquí bien bonitos, y pone cantos en su carro y pone cantos en su casa, y está pensando, y va a la librería cristiana y busca, oye, a ver qué novedades hay, un libro que me recomiendes para leer. Un libro cristiano, un libro que hable de la palabra de Dios. ¿Ustedes están aquí? ¿Pensaron en venir aquí? ¿Decidieron venir aquí? Y se esforzaron por venir aquí, y aquí están. Los que son del Espíritu piensan, se refleja en nuestros pensamientos. ¿De quiénes somos? ¿De qué hablas? Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una persona y sabes en qué piensa siempre. Nomás oigo hablar. Tengo un sobrino en otra ciudad y me envía mensajes todos los días. Chuy, perdóname que te pongo por ejemplo, pero no es malo. Todos los días manda un pasaje de la Escritura. Todos los días. Buenos días, hermanos. Y un pasaje de la palabra de Dios. ¿En qué está pensando Chuy? Pero otro mandará unos huevos fritos. Mire lo que me estoy comiendo, para que les dé envidia. Por favor, no me mandes esas cosas a mí. No tengo tiempo. ¿En qué piensas? Ese sobrino que tengo yo, de Tampico, todos los días, buenos días, tío, y me manda un pasaje de la palabra. Desde que se levanta. Y le escribo yo, me gozo en que llevas una relación notable, visible con el Señor Jesús. Me gozo. Los que son de la carne, todos lo están pensando en toda forma de carnalidades. Pero los que son del Espíritu, están pensando en la palabra de Dios, están pensando en servir a Cristo, están pensando en conocer más de la palabra. Es la vida del Espíritu. Sigo leyendo. Porque el ocuparse, otra vez, aquí viene otra palabra. Ahorita hablé pensar. Ahora aquí viene otra palabra importante, que es ocuparse. ¿Qué es ocuparse? ¿Darle qué? Darle tiempo. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si yo le doy tiempo a Dios, mi vida crece en paz, en gozo, vivo más. Pero si me ocupo de la carne, voy a andar frustrado, enojado, peleado. Y lo venimos con Dios. O mejor no vamos a la iglesia, porque no quiero ir, porque me van a decir, seguramente voy a llegar y me van a decir, pecador. No, mejor no voy. Sigo leyendo. Por cuanto los designios de la carne o las intenciones de la carne, ¿qué cosa? ¿Están peleados con Dios?
Los deseos de tu carne están peleados con Dios. Son enemistad. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Mi carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Ni puedo agradar a Dios. Sigo leyendo. Mas vosotros, hablándole a quién? A los que somos de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. Voy a poner un ejemplo. Tú le das a una persona de Cristo y le hablas. Y está así, oyendo así. Ajá, sí, sí, ajá. Sí, ajá, ajá. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. A ver, repite conmigo. Y tú dices, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Está, sí, Señor Jesucristo. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, bye. ¿Recibió a Cristo? Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa. Si se la pasa todos los domingos en la iglesia, desde la mañana hasta en la noche. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Por eso cuando morimos, Dios no nos lleva con tu cuerpo. Porque el cuerpo está lleno de pecado. Entonces, aquí se muere, aquí se queda y se pudre, se echa a perder. Mas el Espíritu, y aquí está con minúscula, hablando de quién, del espíritu humano, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará, ¿qué cosa? También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Déjeme decirle, voy a explicar. Aquí ya se metió el apóstol Pablo. Jesucristo dijo, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día final. Y lo repite varias veces en ese pasaje. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar. Esa resurrección es cuando el Señor va a transformar o nos va a dar un cuerpo nuevo, pero sin pecado. No un cuerpo de carne, un cuerpo espiritual. No un espíritu flotante, no, un cuerpo espiritual. Esto lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y dice que nuestro cuerpo será en esencia, para que usted me entienda, digo en esencia, semejante al de Cristo cuando resucitó. No era espíritu, era un cuerpo. Por eso le dijo a Tomás, tócame, mete tu dedo en los agujeros, dale. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero en ese cuerpo él iba, se desaparecía y se aparecía, se iba al cielo y regresaba. Pero ¿qué? ¿Qué era? ¿Un espíritu? ¿Qué era? Un cuerpo espiritual. Y esa frase, cuerpo espiritual, usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 15. Así que, hermanos, y aquí viene una frase, una palabra importante, que dice, así que, hermanos, ¿qué? Deudores somos. Tenemos una deuda con Dios. Por todo lo que el Señor hizo, porque ya no hay condenación, porque Dios nos dio su Espíritu Santo, por todo eso, tenemos un compromiso, una deuda con Dios. No a la carne. Tenemos una deuda, pero no con la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, y eso deberías tú subrayarlo en tu Biblia, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El que tiene el Espíritu Santo es movido por el Espíritu Santo.
es guiado, es impulsado. Impulsado. No es que Dios te habla aquí y tú oyes, ahora ve a la esquina, ahora vete para allá. No, 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 no. Tú eres impulsado por Dios para agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían ahorita en su casa cenando unas gorditas de harina bien resillecitas, sus frijolitos refritos o unos huevitos con salsa, y a lo mejor viendo la televisión o teniendo una plática con su familia? Pero fueron impulsados por el Espíritu Santo para estar aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba en arameo, que era la lengua que los judíos usaban, arameo, significa Padre. Porque tenemos el Espíritu Santo, podemos llamarle a Dios con toda confianza y con toda seguridad. ¿Cómo le llamamos a Dios? Padre, Padre, Padre. Te amo, Padre, Padre. El mismo, otro punto para subrayar. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué cosa? Que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. ¿Y sabe qué? A mí nadie me va a convencer que no soy hijo de Dios. Porque aquí el Espíritu Santo me dice, tú eres hijo de Dios y puedes llamarle Padre. Y cuando te hinques, háblale y dile Padre y tienes derecho de hijo. Y yo me siento hijo de Dios. No solo me siento hijo de Dios, me siento mimado por Dios. Y todos los hijos de Dios se sienten mimados por Dios. Chiflados. Y hubo chiflados porque en algunas partes la palabra chiflado significa loco. Pero cuando yo, en mi ciudad, cuando era niño, chiflado significaba mimado, consentido. El Espíritu Santo me dice a mí que soy hijo de Dios. No tengo la menor duda. Aquí adentro está el sello. Tú también lo tienes. Por eso dice, el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación. O sea, olvídense, no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. ¿Vamos bien? Sigo leyendo. Y si hijos, si somos hijos, ¿qué cosa? Somos herederos de la gloria de Dios. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Jesucristo dijo, yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Quiero que disfruten, que vean mi gloria. Quiero que estén donde yo estoy. Quiero que disfruten de todo. Pero dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez es muy clara en la mente del apóstol Pablo que el cristiano está unido a Cristo. Si sufrimos por Cristo, tenga la seguridad que vamos a ser glorificados con Cristo. Si la lucha, porque muchas veces, hermano, las tentaciones no solo son de aquí, de mi carne. Muchas veces se burlan de ti por ser cristiano. Es aleluya, santita, santito, mira. Algunos hasta agreden, hasta golpean, insultan por ser de Cristo.
Esas también también son tentaciones. Te están agrediendo para que tú, ¿no? Para que reacciones tú enojado o para que tú digas, ya mejor no sigo a Cristo, mejor me voy aparte, ya. No quiero saber nada de los cristianos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. Ahora va a hablar el apóstol algunos versículos de lo que vamos a recibir cuando Cristo venga. Lo que sufrimos ahorita no se compara, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Cristo venga, nosotros seremos resucitados, transformados. Pero Cristo Jesús no solo va a traer, escúcheme bien, Cristo Jesús no solamente va a traer resurrección para nosotros, va a haber una renovación, va a renovar la tierra. Alguna vez voy a dar el curso de profecía bíblica, ya está en internet, ya está en Facebook, pero lo voy a dar, cada año lo doy. Esta tierra va a ser renovada cuando Cristo venga. Y lo que Pablo dice aquí es que la creación misma está esperando ese día, cuando los hijos de Dios sean revestidos de gloria, porque también la creación va a ser libertada de tanta cochinada, de tanta contaminación, de todo lo malo que está pasando ahorita. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ustedes saben que la contaminación está haciendo daño en todo el mundo. Ustedes saben que el calentamiento global está trayendo catástrofes a todas las naciones y va a seguir aumentando. Hoy, el periódico de ayer, en el norte, vienen dos fotos. Una foto donde van unos perros con trineos en la nieve, ¿sí? Y montañas llenas de nieve. La misma foto, la misma lugar, agua, ya no hay hielo. Busca el periódico de ayer y lo va a ver. Las playas de México, del Atlántico, llenas de sargazo, toneladas, cientos de toneladas de sargazo. ¿Por qué? El calentamiento global. Ríos desapareciendo, lagunas desapareciendo, la naturaleza está siendo destruida por el ser humano. Eso es lo que vamos a leer aquí. Sigo leyendo. Verso 19, ¿lo tienen ahí? Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar o aguardar la manifestación ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Esa manifestación es cuando Cristo venga, los hijos de Dios vamos a brillar y resucitados con un cuerpo nuevo y todo, va a haber un cambio. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también también gemimos nosotros. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, lo que es la resurrección. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Estamos esperando también todos los creyentes en Jesús la venida de Cristo
porque vamos a ser transformados nosotros y toda la creación. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios que está en nosotros cuando estamos orando, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Cuando estamos en oración, el Espíritu Santo nos guía a orar como Dios le agrada. Algunas personas movidos por el Espíritu Santo hablan en lenguas angelicales y están clamando a Dios y hablando, y es el Espíritu Santo el que está intercediendo. ¿Por quién? Por nosotros. Con gemidos, y ora por nosotros. El apóstol está haciendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo: voy a enviar el Espíritu Santo, no los voy a dejar solos. Él los va a guiar a toda verdad, Él los va a aconsejar, les va a enseñar todo. Él va a ser como un abogado para ustedes, como un consejero para ustedes. Él va a convencer al mundo de pecado. Él va a convencer al mundo de que necesitan justicia. Él va a convencer al mundo de que hay una condenación. Él lo va a hacer. Y Pablo nos dice: el Espíritu Santo es todo para ti. Cristo se fue y en su lugar dejó al Espíritu Santo. Es como tener al Espíritu Santo, es como tener a Cristo. Por eso es como tener a Cristo a mi lado o en mí. Porque el Espíritu de Cristo es Cristo mismo. Es un Dios en tres personas, pero es un Dios. Sigo leyendo. Comienza Pablo diciendo: ahora pues, ninguna condenación. Lo que sigue nos dice, nos habla de la seguridad que tenemos los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una seguridad tremenda. Tanto que vamos a ver aquí que el apóstol Pablo está diciendo: miren, visto tu vida desde el cielo, tú ya estás allá. O sea, déjame explicarte de otra manera. El apóstol Pablo ve todo el plan de Dios terminado. Los arquitectos, cuando van a construir un edificio, hacen una maqueta. Mira, así va a ser. Te estoy mostrando lo que va a suceder, pero aquí está, mira. Puertas, ventanas, todo, arbolitos, todo lo que va a tener. Pablo nos dice: en la maqueta de Dios, ya estamos allá. Nos ve allá, en la gloria. Ya nos ve. ¿Ya me entiende esto? Oiga esto que vamos a leer es maravilloso. Pero solo se entiende si tú entiendes que estás viendo el plan completo. Comienza diciendo el apóstol Pablo así, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo es que Dios tiene un propósito y Él está llamando a los suyos. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Todo les ayuda bien. Todo les ayuda bien. ¿Tienes problemas? Pues te va a ayudar para bien. ¿Te corrieron del trabajo? No te preocupes, te va a ayudar para bien. Yo tengo una frase inventada por mí, no es bíblica. Primera de Pablo Silva. Cuando los hijos de Dios caen para arriba. ¿Ya me entiende o no? Ay, me corrieron. Vas a tener un trabajo mejor. A los que aman a Dios, si tú amas a Dios, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Sigo leyendo.
Porque Dios tiene un propósito. Ahí la palabra clave es propósito de Dios. Dios, cuando llama a alguien, es porque Él tiene un plan, un propósito para esa persona. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. Permítame, esta palabra es una palabra que ha creado controversias a través de la historia en el pueblo cristiano. Dios los predestinó. Los conoció y los predestinó para que fuesen hechos. ¿Cómo? Dios me llamó a mí, me conoció y me llamó para que yo sea transformado a la imagen de Jesús. Y te llamo a ti para que seas transformada a la. Y no estoy hablando de cuestión de hombre o mujer, estoy hablando de la imagen de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de esa calidad. Es el plan de Dios. El propósito de Dios es, te conoció y te predestinó para que fueses transformado. ¿Qué es lo que Dios dijo? Dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? Pues Él quiere hacer ese es el propósito original de Dios. El propósito original de Dios es hacernos ¿cómo? A su imagen y semejanza. Eso no ha cambiado. Que vino el pecado y nos trajo la muerte y nos trajo, sí, pero el plan de Dios es el mismo. A muchas personas les pesa la palabra nos predestinó, porque predestinar implica elección. Nos eligió. Y a mucha gente no le gusta eso. Consideran que Dios es injusto si elige. O sea, Dios me eligió a mí y al que está enfrente no lo eligió. Pues qué injusto. Lo voy a explicar, porque de aquí comienza, los siguientes 3 capítulos se habla de la elección, pero les voy a dar un adelanto. De todos los seres humanos, ¿quiénes han pecado? Y por cuando todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Y si al estar todos condenados por culpa nuestra, Dios dice, voy a salvar a este y lo voy a salvar a aquel, voy a salvar y voy a salvar a aquel y a aquel, ¿es injusto por eso? Contéstenme. Si Dios decide de todo el montón salvar a alguno, ¿es un acto de amor o es un acto de injusticia? Pero la gente no lo ve así. La gente lo ve al revés. La gente ve, no, pues yo quiero que él se condene y que se condene y que se condene a aquel y que se. No. Todos están condenados. En un acto soberano de misericordia y de gracia, Dios está eligiendo gente para salvarla, a pesar de nuestro pecado. Sigo leyendo. Eso lo vamos a ver después. Ahorita les di una entrada. A ver, ya me perdí. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a esos también qué? Llamó. Y a los que llamó, ¿a esos también qué? Justificó. Fuimos justificados. Y a los que justificó, ¿a esos también qué cosa? ¿Y sabe qué es glorificar? Llevarlo a su gloria. Ya lo ve allá. Por eso dice, somos más que vencedores. Porque todavía no terminamos la lucha y ya ganamos. ¿Ya estamos allá? No sé si me estoy explicando. La obra de Cristo es tan perfecta que ya nos den la gloria, aunque aquí estamos en la lucha. Pero como ya estamos allá, ¿somos qué? Más que vencedores.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Perdón. Ahora pues, ninguna condenación. No, y aquí ya me repitieron el pasaje. No, lo que pasa es que les pedí que me copiaran y acá está. Dieron ahí hojas en las copias. ¿Estamos en el qué? 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, el razonamiento es que es tan elemental. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a muerte por nosotros, ¿qué nos está demostrando Dios? Su Hijo, su único Hijo lo entregó por nosotros. ¿Qué nos está demostrando? Que nos ama más que ¿quién? Pues más que su Hijo. No que no ame a su Hijo, o al menos igual que su Hijo, pero entregó a su Hijo por nosotros. Pues si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios me justifica, ¿quién me puede acusar? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, estos de tribulación, angustia, persecución, en todas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que recibimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguna pregunta? Estoy seguro que ¿qué? Ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el porvenir, ni nada nos puede separar del amor. Porque si nos está demostrando dio a su Hijo, pues ¿qué nos puede separar del amor de Dios? El que no escatimó, otra vez, 32, está muy mal copiado esto. ¿Ya se acabó? Porque aquí sigue, pero sigue otra vez, como en las películas, así que se regresa y luego se regresa otra vez y luego se regresa. Así está esto. El apóstol Pablo nos está diciendo, tienes la salvación, tienes todo el paquete de la salvación, tienes el Espíritu Santo para que te guíe, para que te aconseje, para que te impulse. ¿Qué es impulsar? Te mueva. Tienes todo. Déjate llevar por la guía del Espíritu Santo. Porque si haces esto, vas a tener vida y paz. Y porque si haces así, si te dejas llevar siempre por el Espíritu Santo, si alimentas el Espíritu, si piensas en las cosas del Espíritu, si te ocupas de las cosas del Espíritu, no habrá nada que te separe del amor de Dios. Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los poderes del diablo. Por eso dice potestades. Las potestades se refiere al poder del diablo. Ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada te va a poder separar del amor de Dios que recibiste, ese amor cuando recibiste a Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguna condenación
Por eso yo digo, yo fui salvo en 1966, el 9 de julio de 1966, porque ese día recibí a Cristo, aunque antes de la función del mundo, el Señor me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó. El trabajo está terminado, por eso somos más que, no vencedores. Un vencedor es uno que ganó. No, nosotros todavía no llegamos y ya estamos, ya ganamos. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en los capítulos que siguen, vamos a entrar a la siguiente parte que se llama el pueblo de Israel, la elección del pueblo de Israel, y ahí habla de lo que es la elección o la predestinación, que es, yo les doy ahorita un poquito de eso, porque ya entró el apóstol Pablo a tocar el tema de la predestinación. Hay gente, te digo, repito, hay gente que dice, no, eso no es posible porque, pues qué chiste, si ya Dios ya sabe quién se va a condenar, pues ¿para qué predicamos? Y sacan un montón de ideas, pero sobre todo juzgan a Dios de injusto, cuando Dios todo lo que hace es salvar. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo vine a esto, pero ustedes no quieren. Así que hermano, Romanos 8 es, si Romanos 7 nos habla de un hombre que es dominado por la carne y vive miserablemente diciendo, pues quiero pero no puedo y lo que no quiero hacer eso hago. Romanos 8 nos dice, no, esa no es la condición normal de un creyente. La condición normal de un creyente es victoriosa. Es guiado por el Espíritu, no por la carne. Y el Espíritu le ayuda. Y debe alimentar su espíritu. Debe ocuparse del Espíritu. Y debe pensar las cosas del Espíritu. Así que nosotros elegimos a quién va a controlar mi vida. Mi carne, no voy a batallar mucho, pero me voy muy mal. O me esfuerzo por alimentar mi espíritu y ser guiado por el Espíritu para tener vida y paz. Pero la lucha va a estar ¿hasta cuándo? Hasta el día que muramos. Cuando me muera, mi cuerpo se muere, ya soy yo libre. O que Cristo venga, porque creo que les va a pasar a muchos de ustedes, que Cristo va a venir, que no van a morir, creo. Estamos en los últimos tiempos. Y cuando Él venga, tu cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y va a haber una serie de cosas que después lo veremos en otro estudio bíblico. Muy bien, hasta aquí. ¿Qué te llevas? ¿Qué idea, qué pensamiento llenó tu corazón hoy? ¿Puedes decirme una frase? No una predicación, nomás una frase. Gloria a Dios. El Espíritu Santo intercede por mí. Es Cristo en tu corazón. Para la salvación eterna, para estar en la casa del Padre. Que tengo que hacer un esfuerzo, trabajar para vivir en el Espíritu. Perdón, ¿es importante qué?
alimentar el espíritu, es importantísimo, si no, tu carne crece. Ahora sí, joven. Correcto. Que hay que morir dice, por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. O sea, porque obedezco al espíritu, le digo a mi carnita, aguántese, ahorita no hay. Somos más que vencedores. Si la gente entendiera esto. Esta seguridad nos da gozo y paz. Y el apóstol Juan nos dice, a los que andamos en el Espíritu, pero si alguno hubiere pecado, ¿tenemos qué? Tenemos un abogado, Cristo Jesús, o sea, como quiera. Dice, les escribo para que no lo hagan, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Pida perdón y Dios va a ser perdonado y sígale en el camino del Señor. Si andamos en luz, andar en luz significa guiado por el Espíritu Santo. Amén. Terminamos orando y nos vemos, si Dios quiere, el domingo 10:30 o 12:30 y luego el próximo jueves. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu santa palabra. Gracias por la consolación que hay en tu palabra. Gracias por la obra perfecta, Jesús, que hiciste por nosotros. No se puede entender la grandeza de tu obra, pero gracias por todo lo que hiciste. Tú eres un seguro Salvador. Gracias porque pusiste la salvación en ti para que no dependa de nosotros, sino que depende de tu magnífica y grandiosa obra. Gracias por amarnos tanto, Padre. Tampoco lo podemos entender. Gracias. Ahora te ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares. Líbranos de todo mal, porque somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.